Vamos con la palabra del Señor. Vamos a ver un texto muy conocido, muy predicado. Usted tal vez se lo sabe de memoria, pero algo el Señor nos quiere decir en esta hora. ¿Cuántos de los que están acá se imaginan cómo será su vida en Cristo de aquí a 40 años? ¿Alguien se imagina cómo será su vida de aquí a 40 años más? Si es que el Señor no viene antes, ¿cierto? Porque puede que venga hoy día. ¿Cómo se imagina usted 40 años más? ¿Se imagina usted con ese fervor que hoy tiene 40 años más? Porque el fervor, el amor y la pasión no lo apaga los años, ¿sabía usted? No venga con esa excusa, no, como que ahora estamos más viejitos, se me fue la pasión. No, la pasión sigue. El amor sigue. 40 años más. ¿Cómo te ves, Célica, en 40 años más? Ella dice, regia, estupenda, o sea. Predicando ya. La verdad es que yo me hice esta pregunta al preparar este mensaje, ¿cómo yo me vería en 40 años más? Y no me refiero al aspecto físico, sino en mi devoción, en mi relación por el Señor. Bueno, hay una iglesia, una de las principales iglesias que el Nuevo Testamento menciona, que es la iglesia de Éfeso. Esta iglesia de Éfeso fue fundada por el apóstol Pablo en su segundo viaje misionero. Y ahí fue donde Pablo estuvo más tiempo que en todas las otras iglesias que él fundó. Estuvo 3 años. 3 años. Fue una región muy complicada para plantar la iglesia. Quienes somos plantadores de iglesia, Generación Encendida es una iglesia plantadora, sabe distinguir qué regiones son las más complicadas, ¿cierto? Sobre todo en el sur, ¿cierto? ¿Estamos de acuerdo? En el sur es complicado. Bueno, la iglesia de Éfeso, cuando el apóstol Pablo llega a esa región, se encuentra con un matrimonio, Aquila y Priscila, los prepara para el ministerio y ellos comienzan a dar sus primeros pasos. Ahí aparece Apolos también, un hombre elocuente de la palabra. Entonces había un buen equipo de trabajo en la iglesia de Éfeso, pero eso les llevó a contrarrestar varios asuntos anómalos, entre ellos la batalla espiritual suscitada por causa de los brujos que habían ahí. Había bastante brujería. Cuando tú lees el libro de los Hechos te das cuenta que cuando llegó el evangelio, uno de los impactos más grandes fue que los magos, los brujos, ellos en arrepentimiento tomaron sus libros y lo echaron al fuego. Los quemaron. También en Éfeso había una idolatría terrible sobre la diosa Diana o Artemisa en el griego. Era una diosa la cual era la gran admiración del Asia Menor. Tanto así que había un templo dedicado a ella. ¿Sabe cuánto tiempo se demoraron en construir el templo a la diosa Diana? Cerca de 2 siglos. Cerca de 2 siglos. Ese templo medía cerca de largo, cerca de 150 metros. Tenía 120 columnas de mármol. Era impresionante, era majestuoso. Se le llamaba así una de las 7 maravillas del mundo en aquel momento. O sea, llegar a Éfeso era como llegar a una de las principales ciudades del mundo, donde abundaba la riqueza, el comercio, el tráfico, pero también abundaba la inmoralidad, la prostitución. Cuando Pablo llega a Éfeso y escucharon los habitantes de Éfeso que Jesucristo era el Señor, ellos gritaban masivamente y decían, Diana, la diosa de los efesios. Gritaban, Diana, la gran diosa de los efesios. Había bastante fervor por esa imagen, que era de verdad bien grotesca la imagen de Diana. Era con unos pechos abundantes y no 2 normal. Eran varios pechos. Entonces había bastante inmoralidad. Y como en Corinto habían sacerdotisas dedicadas a la inmoralidad, en Éfeso lo mismo. Habían centenares de sacerdotisas que se prostituían. Bueno, ahí llega el evangelio. Y qué bueno saber que el evangelio llega a los lugares más inhóspitos, donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia. Ahí estaba la iglesia de Éfeso.
Pablo, cuando se despide de los hermanos, ya en su tercer año, estando en Mileto, Pablo por el Espíritu recibe que iban a meterse lobos rapaces a la iglesia de Éfeso para socavar todos los fundamentos que el apóstol había puesto. Entonces Pablo dice, miren por los que están puestos a su alrededor, le dice a los principales líderes, que Dios los ha puesto como obispo y como ancianos para contrarrestar todo lo que pueda ocurrir. Porque me temo, dice el apóstol Pablo, que se van a inmiscuir algunos, incluso de entre ustedes, como lobos rapaces. Entre ellos había uno llamado Himeneo, que incluso era un líder principal de la iglesia, pero que estaba enseñando una falsa doctrina. Bueno, todo eso ocurrió al principio de la plantación de la iglesia. Éfeso también fue testigo del peregrinaje de los mártires, de aquellos que los romanos tomaban, los cristianos arrestados. Era el paso obligado de pasar por Éfeso hasta llegar a las otras provincias romanas. ¿Para qué? Para que en esos circos romanos los cristianos fueran devorados por leones. O sea, todo el peregrinaje de los cristianos esclavos, perseguidos, era obligado el tránsito por Éfeso. Había un padre de la iglesia que llamó a Éfeso el peregrinaje de los mártires. O sea, imagínate todo lo que pasaba en Éfeso, pasaba de todo. En Éfeso también estaban los principales juegos de atletismo. En Éfeso también estaban los principales tribunales. O sea, Éfeso era la gran capital, por decirlo así, de todas las operaciones importantes del Asia Menor. Y ahí estaba la iglesia. Ahí estaba la iglesia, una iglesia poderosa, una iglesia llena del Señor. Pero pasaron 40 años. ¿Qué pasó en 40 años? Ya en el año 92, después de Cristo, estando el gobernador Domiciano, gobernador romano, él comenzó una acérrima persecución, peor que la de Nerón. Y fue tanto así que muchos cristianos eran muertos justamente en el circo romano. Y ahí es exiliado Juan, el apóstol Juan, el menor de los 12. Es exiliado a la isla de Patmos. Y ahí en una revelación extraordinaria en el día del Señor, en un éxtasis, recibe una gran revelación el apóstol Pablo. Esa revelación está todo el libro de Apocalipsis. Y entre esas revelaciones aparece cartas, no del apóstol, cartas no de un padre de la iglesia, cartas o mensajes directamente del Señor Jesucristo a las 7 iglesias que estaban en el Asia Menor. Un asunto diferente es recibir un mensaje de parte de alguien que no es primera fuente, y la otra es recibir el mensaje directamente de aquel que te quiere decir algo. Jesucristo es quien le envía un mensaje directamente a las iglesias. 7 iglesias establecidas en el Asia Menor. 7 iglesias de primera fuente. Y a la primera que se dirige es justamente a la iglesia de Éfeso, que era una iglesia referencial. Y quiero que me acompañe por favor ahí en Apocalipsis capítulo 2. Dice, escribe al ángel de la iglesia que está en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto: yo conozco tus obras, el Señor conoce tus obras, y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre. En los textos originales del griego no aparece la palabra amor. Curiosamente, la versión Reina Valera aparece por amor del nombre del Señor, pero en los textos originales dice, has trabajado arduamente por la obra. Es un detalle importante esto, porque podemos trabajar arduamente por la obra del Señor por amor, como podemos trabajar arduamente en la obra del Señor
sin amor. ¿Sabía que eso puede ocurrir? Sigo la lectura. Dice, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete. Y haz las primeras obras, pues si no, acá hay una advertencia, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieses arrepentido. Pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso del Señor. Wow, qué tremendo. Qué tremendo. Me gusta mucho ver cómo el Señor muestra el diagnóstico de una iglesia y Él es muy objetivo y Él no solo se concentra en la debilidad y en el error de la iglesia, sino que Él ve lo positivo, las virtudes que tiene esta iglesia y las destaca y la alaba. Obviamente la gloria es del Señor, pero le dice, pero, ese pero es como cuando tú tienes una conversación con alguien y te está halagando, dice, oye, tú eres simpático, me caes bien, y tú, qué lindo escuchar, pero todo iba bien, pero hasta que vino esa expresión, pero, y ahí uno se tiene que preparar porque ese pero tiene que ver con objetar algo que tú no estás haciendo bien. Entre paréntesis, cuando usted tenga que diagnosticar el error de un hijo o de un hermano, o sea quien sea, parta diciendo las virtudes de la persona y después vaya con el pero, porque algunos solamente se concentran de la coma, pero, y ahí le dice todo y nada bueno tiene. ¿Cómo nada bueno va a tener? Algo bueno deberá tener, ¿cierto? Bueno, es el Señor quien escudriña su iglesia. Y hay términos con metáforas, con bastante género apocalíptico, que tiene que ver con figuras. Y Juan recibe esta revelación diciendo que el Señor es el que está sosteniendo con su diestra a las 7 estrellas. ¿Quiénes son las estrellas? Según Apocalipsis capítulo 1, al final de los versículos, esas estrellas son los ángeles de la iglesia. Esos ángeles no son seres alados con aureola, no, son los mensajeros. Los ángelos en el griego, que significa el que da el mensaje. O sea, ¿qué quiere decir? Que los siervos del Señor, los pastores, quienes presidimos por la pura gracia de Dios, el Señor nos sostiene de su diestra. Gracias a Dios que Él sostiene a sus siervos de su diestra. Pero también a usted le sostiene su diestra, porque usted también es un pastor de la casa. Usted también es un pastor en su familia. Es más, el Señor dijo, y está en Juan capítulo 10, dice que estamos en las manos del Señor y nadie nos arrebata. Cuando yo leí esto me trae tanto consuelo, porque recuerde que este libro de Apocalipsis fue escrito para consolar a los hermanos que estaban siendo perseguidos por Domiciano. Entonces, ¿qué es lo que le está diciendo el Señor consolando a los pastores, que eran los que estaban en la primera lista de ser asesinados? Diciendo, pastores, ustedes están en la diestra del Señor. Y eso a mí me trae consuelo, que este pastor imperfecto está sostenido de la diestra del Señor. Pero también veo que Él está en medio de los candeleros de oro. ¿Quiénes son los candeleros de oro? La iglesia. La iglesia es un candelero de oro que está iluminando a toda esta sociedad y toda esta humanidad. Dice que Él está en medio y se pasea y camina. ¿Sabe lo que está haciendo el Señor cada vez que nos reunimos? Él se pasea, Él camina. El texto lo dice. Él escudriña, Él no está solo sentado en su trono, Él es omnipresente. También está aquí con nosotros, en medio de nosotros, en medio de los candeleros. Él está.
Él no es un fiscalizador del cielo sentado en el trono así, con una barba blanca y con un báculo, a ver quién no me adora este día domingo. No. Él está con nosotros. Y Él nos conoce. Cuando hablamos del primer amor, yo sé que esta expresión es muy evangélica, ¿cierto? Tendemos a explicarlo de esta forma. Algunos de un modo muy pesimista. Yo he escuchado esto. Cuando el hermano recién conoce a Cristo, nos falta el hermanito muy desatinado. Le dice, porque estás en tu primer amor, pero ya te quiero ver después. Mire, las palabras de ánimo que le da. Yo he escuchado, no, si estás en primer amor, pero espérate nomás. Oye, qué linda exhortación. Hermanos amados, vamos a entender que el primer amor no es algo solo sentimental. Es verdad que es un sentimiento desbordante cuando alguien tiene un encuentro con el Señor por primera vez. Le traigo a la memoria, usted cuando tuvo ese encuentro con el Señor, usted era un enamorado del Señor, ¿o no? Es como las relaciones de novio, pololeo. Usted quiere estar con él, con ella todos los días. Es cargoso, está ahí. Pero el enamoramiento es una etapa que termina y lo que debe perdurar es el amor. Yo creo que muchos de nosotros hemos estado en etapas de enamoramiento con el Señor. Pero lo que debe perdurar no es el sentimiento romántico con Dios. Porque eso, aunque debiéramos cultivarlo, no estoy en contra de eso, pero debiera ser por sobre el sentimiento el amor al Señor. El amor al Señor. Cuando hablamos del primer amor, vuelvo a decir, no es un sentimiento solamente. Cuando hablamos del primer amor, ¿sabe lo que significa? Es lo que dice Juan, capítulo 15. El que permanece en Cristo permanece en su amor. En otras palabras, el primer amor significa permanecer en Cristo. ¿Escuchó bien? ¿Cuántos estamos entonces en el primer amor por gracia a Él? Seguimos en el primer amor. El primer amor no es una etapa, es algo permanente. Diga conmigo, el primer amor no es una etapa, es un estado permanente. Y el primer amor es Cristo. Estamos en Cristo. Pero has perdido tu primer amor. O sea, en otras palabras, ¿qué es lo que le está diciendo? Te estás desplazando de Cristo. No le está diciendo cantas menos. No le está diciendo levanta las manos menos. No. La reprensión es que te estás desprendiendo de Cristo. Eso es lo que quiere decir. Y quiero hablar en esta hora, si el tiempo me alcanza, acerca de 3 actitudes que debemos tener para permanecer en el primer amor que es Cristo. Lo primero, debemos recordar el motivo de nuestra falta de amor. El versículo 5, capítulo 2, 5, dice, recuerda por tanto de dónde has caído. ¿Cómo comenzó la iglesia de Éfeso? Excelente, bien, como todos los cristianos empezamos bien. Pero ¿qué le ocurrió? Bueno, ahí vamos a ir viendo qué le ocurrió. Cualquiera diría echarle la culpa a Dios, a la diosa Diana, ¿cierto? No, la inmoralidad fue mayor que... No existe demonio, no existe pecado, no existe circunstancia, no existe enfermedad. Nada nos puede separar del amor del Señor. No hay excusa, aunque usted diga, es que pastor, yo vivo, no sé, en una población marginal y entonces sí o sí voy a caer. No, usted no va a caer aunque viva en el peor lugar. Usted puede permanecer en el Señor. Lo primero, recordar el motivo de nuestra falta de amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído. ¿Cómo comenzó la iglesia de Éfeso? Con 2 virtudes extraordinarias, amor y fe. Efesios 1, del 15 al 16, la versión NTV. Mira cómo Pablo le habla a los destinatarios de esta región. Efesios 1, del 15 al 16, la versión NTV. Dice, desde que me enteré de su conducta de fe en el Señor Jesús. Mira, de la profunda fe en el Señor Jesús y del amor que tienen por el pueblo de Dios en todas partes, no he dejado de dar gracias a Dios por ustedes. Los recuerdo constantemente en mis oraciones. ¿Cuándo escribe Pablo esto? El año 53 después de Cristo.
¿Qué era lo que destacaba en ellos? Una profunda fe y un gran amor por Dios y entre ellos. Porque esto hay que dejarlo bien asentado. Cuando alguien dice amar a Dios con todo el corazón, por consiguiente va a amar también a su prójimo. Es incongruente que alguien diga amar a Dios y aborrecer a su hermano. El tal sería un mentiroso, ¿cierto? El tal sería un mentiroso. Entonces, ¿cuál era la virtud? Se amaban, profunda fe y amor al Señor. Pasan 40 años y el Señor los reprende en esta virtud que ellos tenían como una bandera que los identificaba, una iglesia de amor y de fe. ¿Cuáles eran las virtudes? Mantenían un arduo trabajo, o sea, no era una iglesia floja, era una iglesia con actividades. Eran motivados a hacer cosas. Yo me imagino una iglesia evangelística, misionera como nosotros, una iglesia que discipula, una iglesia que está preparada en el sonido, los muchachos en fin, tanta actividad que tenemos. O sea, no se queda atrás, no es una iglesia floja. Tienen paciencia, rechazan las falsas enseñanzas, rechazan toda la enseñanza de falsos apóstoles del momento. Habían perseverado, habían sufrido por amor de su nombre, sin desanimarse. Era una iglesia celosa de la sana doctrina, era una iglesia ortodoxa. Pero todo eso sin amor. O sea, todo eso sin Cristo. Oye, qué fuerte lo que estoy diciendo. O sea, ¿podemos hacer cosas sin Cristo? Claro, potencialmente pudiéramos hacer, pero no debiera ser. Una vez le preguntaron a un gran hombre de Dios, no recuerdo el nombre, aunque no me gusta ocupar la palabra un gran hombre de Dios, creo que el único gran es el Señor, un hombre de Dios. Y le dijeron, ¿usted cree que la iglesia pudiera funcionar sin Cristo y sin el Espíritu Santo? Y él dijo estas palabras, claro, como cualquier otra secta que hace lo mismo que hace un grupo evangélico. Los testigos de Jehová sin el Espíritu Santo, ellos son más diligentes en la evangelización. ¿Sabían o no? Los mormones a temprana edad reclutan a los más adolescentes y jóvenes y le hacen ahí un entrenamiento, y así lavado de cerebro, pero bueno, un entrenamiento. Y los impulsan a recorrer y caminar, de ahí viene el dicho chileno, camina más que mormón, con todo respeto a los amigos, Dios les bendiga. Muchas de las sectas trabajan mucho más que nosotros, son más disciplinados que nosotros. Los islámicos en cualquier parte muestran devoción por el Señor, llegan a las 12 del día, se inclinan donde sea, los más extremos ponen su almohadita o donde sea y se arrodillan en dirección ahí a la Meca y adoran a Alá. O sea, si es por disciplina, si es por hábito, la verdad que eso a Dios no le impacta tanto. Por eso no nos engañemos, el activismo no es sinónimo de pasión y devoción por Dios. Pero tampoco nos vamos al otro extremo, porque hay otro extremo que critican las actividades y no participan en nada. Sí, yo conocí a hermanos, ¡ay, sí, tú, esta iglesia aquí, allá! ¿Y usted qué hace? Porque el amor también nos debiera llevar a hacer las cosas, ¿cierto? El amor por Cristo tenía virtudes, pero es una iglesia que lamentablemente parece que cayó encapsuladamente en un orgullo ortodoxo. Esta expresión de la sana doctrina, que nosotros creemos que somos una iglesia de sana doctrina, ¿ven? Pero ¿sabe lo que yo he visto? Mucha gente que dice que es de sana doctrina, pero tiene un orgullo denominacional, un orgullo teológico, y mira con menoscabo a aquel hermano que tal vez no tiene tanto conocimiento, y como no tiene tanto conocimiento comete errores y lo tildan de hereje, este es un hijo del diablo. El orgullo es lo antónimo al amor, porque cuando alguien ama es misericordioso. No sacamos nada con tener una sana doctrina en la interpretación si el corazón está podrido. No hay nada más peligroso que un cristiano con, entre comillas, una correcta interpretación,
pero con un corazón torcido. Es peligroso. Es peligroso. Yo conozco gente que no tiene mucho conocimiento de la Biblia, pero tiene el corazón más sano de aquellos correctos intérpretes. ¿Usted me está siguiendo lo que estoy diciendo? Hay gente que solamente se dedica a ver los errores de las iglesias. Ver en YouTube las falsas doctrinas, y estoy de acuerdo que uno tiene que interiorizarse. Pero ¿sabe cuál debiera ser nuestra mayor motivación? No es andar buscando el error de esta iglesia, el error de acá, y decir nosotros somos los mejores. No. Usted debiera, como dijo el apóstol Pablo, me propuse saber entre vosotros una sola cosa, saber de Cristo y este crucificado. Nuestro mayor anhelo, nuestro mayor deseo no es buscar los errores de las iglesias, no, es buscar a Cristo. Y mientras más te familiarizas con la verdad, te vas a dar cuenta de los errores de la otra iglesia. Te vas a dar cuenta. No nos vaya a ocurrir lo que le pasó al pueblo de Israel, que ya desde el tiempo antiguo el Señor les estaba reprendiendo su falta de amor por su hacedor. Jeremías capítulo 2, versículo 2. Versión Reina Valera dice: anda y clama a los oídos de Jerusalén. Le está diciendo el Señor al profeta, diciendo: así ha dicho Jehová, me he acordado de ti, de la fidelidad de tu juventud, del amor de tu desposorio, cuando andabas en pos de mí en el desierto, en tierra no sembrada. Si alguien solamente se acuerda del amor, es porque en el presente parece que no lo tiene. El Señor se acuerda del amor de este pueblo, pero como un tiempo pasado desde la juventud. Recuerde que Israel, desde que fue libre de Egipto, comienza un peregrinaje de edad, por decirlo así. O sea, en su juventud mostraron fervor por el Señor, pero ¿qué les pasó? Cuando llegaron a la tierra prometida, cuando se asentaron las tribus de Israel, ¿qué les pasó? Parece que la mucha abundancia les hizo olvidarse de que el Señor los sacó de Egipto, que fue el Señor que los sostuvo en el desierto, que sus calzados no se envejecieron ni su ropa. Se olvidaron cuando ya tenían todo en abundancia. ¿Sabe lo que yo estoy concluyendo con esto? No concluyendo, sacando ahí con algún tipo de verdad, que la iglesia de Éfeso se relajó tanto porque probablemente amaron los placeres de esa región. Lo tenían todo. Tenían dinero abundante, tenían comercio abundante, eran prósperos económicamente, lo tenían todo. Entonces, cuando el ser humano se llena de las cosas de esta tierra, de lo material, que todo es efímero, van a ocurrir una o dos cosas. Vas a sacar a Cristo del trono de tu corazón y te vas a llenar con lo que el mundo te ofrece. Conversaba con una maestra, una teóloga, que algunos la conocen, Pastor Carlos la debe conocer, Isabel Cornejo. Ella recorre gran parte de Latinoamérica porque es una maestra de la palabra, tremenda maestra de la palabra, extraordinaria. Yo no conozco maestra de la palabra tan dotada como Isabel Cornejo. Solamente su habitación costaba cerca, en aquel tiempo, 10 años atrás, 7 millones de pesos. Y usted dice, ¿vivía en un palacio? No, sus libros. Tenía todos sus libros, los tenía como muro. Más de 7 millones de pesos en libros de teología, Biblia y tanta filosofía y tanta cosa. ¿Sabe lo que le pasó a ella? Ella tuvo una enfermedad, un tumor se le apareció en su cerebro y ella era muy cuadrada, una teóloga bien cuadrada. Ella no creía mucho en la manifestación del Espíritu Santo, no, ella era bien así estructurada. Y una viejita de su iglesia le dice: hermanita Isabel, y si usted se pone a ayunar y orar, ¿cómo sabe que el Señor le puede sanar? Y ella mirando a la viejita así con desprecio: sí, sí, gracias. Ella cuenta eso, no que yo esté hablando mal de ella, ella lo contó a los estudiantes de la licenciatura de teología. Ella nos contó. ¿Y qué cree que ocurrió?
Ella tuvo que quitar todo su orgullo teológico, todo su orgullo de conocimiento, y ¿sabe lo que hizo? Se acordó de lo que le dijo esta viejita, que tal vez no sabía ni escribir ni leer, y atendió el consejo de esta viejita. Ella, en esa habitación rodeada de millones de pesos de su conocimiento, se inclinó al Señor, oró, ayunó, y Dios comenzó a hacer una obra de sanidad en ella. ¿Sabe lo que le provocó a ella? Amar a Dios con todo el corazón más que a los libros de teología. Amar al Señor más que todo su conocimiento. Y ella dijo estas palabras: estoy revolucionada por Dios. Amo al Dios con todo mi corazón. Todo lo que tengo aquí lo tengo por basura con tal de conocer más a Cristo en el Espíritu, amarlo en espíritu y en verdad. La teología no es mala, el conocimiento no es malo, pero se pueden convertir en malo cuando son tu ídolo, cuando tú crees que ese es el camino para llegar al Padre. No, si el camino para llegar al Padre no es el instituto bíblico, no es el conocimiento de la teología, no, es Cristo. Él es el camino, la verdad y la vida. Denle un aplauso al Señor. ¿Qué fue lo que probablemente provocó que el amor por el Señor se apagara? Los deleites que habían en Éfeso. Los deleites de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, como dice el apóstol Juan, no provienen de Dios, sino que del mundo. Y el que ama al mundo, el amor del Padre no está en él. El que ama al mundo, y no me refiero a la geografía, sino que al sistema de este mundo, el que ama al mundo, el amor del Padre no está en él. ¿Qué es lo que provoca que se nos apague el amor por el Señor? Que nos deslicemos. El amor al mundo. Eso es el amor al mundo. Y hay términos que parece que hoy lo miramos como algo religioso, como exagerado. Cuando decimos, este es medio mundano. Pero ¿cómo tan exagerado, pastor? No sea tan religioso. No, hay asuntos que de verdad son así. Muchas veces andamos como mundanos. Y andar como mundano es estar de acuerdo a los parámetros de este mundo. Con esto no estoy diciendo que nos vamos a un extremo, que nos vamos a vestir la ropa de este mundo, porque algunos son bien extremos. Es el sistema. Éfeso era una gran capital, una gran metrópolis. Y probablemente en 40 años ellos comenzaron a beber mucho de ese exitismo que había en Éfeso. Mire, usted sabía, sin el ánimo de ser súper patriota, nacionalista, pero Chile actualmente, aún con toda la crisis económica, Chile aún está dentro de los primeros 3 países en Latinoamérica mejor posicionado en la economía, en la tecnología, en la ciencia. ¿Sabía usted? Googleelo. Ahora no, obviamente. Sí, porque algunos aprovechan al tiro a buscar otras cosas. Pero ¿sabe qué? Mire, hablando con otros pastores de la Asamblea de Dios y de otras denominaciones que recorren gran parte de Latinoamérica, dicen que hay 2 países que están apagados espiritualmente: Uruguay y Chile. Apagados. No estoy diciendo que no esté el espíritu, está el espíritu. ¿Y cuáles son los países que están más encendidos actualmente? Entre ellos Colombia y Venezuela. ¿Sabe por qué? Porque el quebranto los ha llevado a no amar el mundo, porque el mundo ya no tiene qué más ofrecerle, sino que amar más al Señor. Más al Señor. Isabel Cornejo, esta teóloga, sabe que algunos la critican, dice abandonó su país, pero ella se fue a Colombia. ¿Sabe por qué? Porque ella tenía tanta hambre y sed por el Espíritu Santo, se revolucionó y se fue a Colombia a buscar más del Señor. ¿Por qué? Porque en Chile la comenzaron a criticar, que había abandonado la ortodoxia teológica. Cuando alguien está apasionado y ama al Señor, buscará al Señor donde lo podrá encontrar. Es verdad que Dios está en todo lugar, pero no se manifiesta en todo lugar. ¿Aló?
Dios está en todo lugar, pero Él no se manifiesta en todo lugar. ¿Dónde se manifiesta? En aquellos que le buscan. En aquellos que le buscan. Me buscaréis y me hallaréis, dijo el Señor. Y yo anhelo que Generaciones en Día sea el lugar donde no solamente sepamos teológicamente que Él está aquí, no, sino que lo experimentemos. Que lo experimentemos, que Él está aquí. Y si vengo acá no es por el pastor Sergio, vengo por Cristo el Señor. Porque en este lugar he experimentado ríos de agua viva, he experimentado sanidad, liberación. En este lugar el Espíritu Santo me ha avivado, en este lugar. Pero la gloria no debe tener una denominación ni una corporación, sino que Cristo el Señor. No nos vaya a ocurrir esto, lo que dijo el Señor respecto a Israel cuando Él estuvo en la tierra. Mateo 15 del 8 al 9. Mateo 15 del 8 al 9. Este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honran enseñando como doctrina y mandamientos de hombre. Y aquí hay algo que me llama la atención. Que ellos no tienen su boca cerrada, la abren. Hay cantos, hay expresiones de gratitud, hay bocas abiertas. O sea, no una iglesia muda, o sea, no es un pueblo mudo el que ve el Señor. Pero el Señor observa algo más allá de lo que tú observas, lo que hay en el corazón. Ellos enseñaban la palabra, enseñaban dogmas humanos más que la palabra. O sea, había ejercicio religioso, ¿me entiendes? Había ejercicio religioso, pero su corazón estaba lejos de Él. Y eso de verdad que a mí me impacta. ¿Qué pasaría si el Señor un día nos hablara aquí claramente y nos reprendiera y nos dijera: estoy hastiado de la música, estoy hastiado del sonido, de multimedia, estoy hastiado de la predicación? ¿Usted qué le diría al Señor o a ese profeta? Isaías confrontó a un pueblo que hacía todo perfecto. Sus sacerdotes, sus profetas, todo lo hacían perfecto. Todo lo hacían al pie de la letra, pero el corazón de ellos estaba desviado. El Señor le dijo: estoy hastiado, le dijo, de la sangre de los machos cabríos, siendo que la ley decía que había que derramar la sangre de los machos cabríos. ¿Cómo Dios puede estar hastiado de algo que Él estableció? Entiéndase bien, no es la norma sola, es al oferente entregándose por amor a esa norma. Eso es lo que el Señor quiere. Por eso nos tiene que escudriñar. Lo segundo, tenemos que arrepentirnos de nuestros pecados. ¿Qué es lo que provoca la falta de amor por el Señor? La pasión. El pecado. No le vamos a echar la culpa a la suegra, no le vamos a echar la culpa al hermano que me cae mal, al pastor que me hizo la trancaída, ese pastor que me... No, dejemos de echar la culpa. Miremos, ¿hemos pecado? Porque lo único que te separa de tu comunión con Dios es el pecado, no es la enfermedad, no es la prueba, no es la lucha. No, es el pecado. Por eso dice: arrepiéntete. Versículo 5, estamos en el 5. Dice: recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieses arrepentido. El arrepentimiento, creo que todo acá lo sabemos muy bien, no es solamente llorar y lamentarme por mi condición pecaminosa. Eso no es arrepentimiento. Usted va a las cantinas, bueno, yo sé que usted no va, pero imagínese que usted va a una cantina. La mayoría de los curados que están ahí eran ex evangélicos, ex cristianos, la mayoría. Y la mayoría se predican entre ellos. Yo conozco un caso, no está aquí, pero conozco un caso de un hermano que frecuentaba ir a las cantinas y él iba a predicarle a los ex amigos, pero salía más doblado que... Pero bueno, ellos se hablan, se predican, pero y lloran y se toman. Sí, me acuerdo cantar el coro.
Y la mayoría eran del coro. Generalmente, o eran músicos, si es la verdad o no, sobre todo para el sur. Eso que andan tocando esos los charros de Lumaco, la mayoría eran canutos. La mayoría. Pero de nada sirve tomarse unas copas lamentándose porque antes eran cristianos. De nada sirve. El arrepentimiento es una determinación de no querer pecar más y no pecar más. No solamente querer, el no hacerlo con la ayuda del Espíritu Santo. Metanoia en el griego, un cambio de mente, cambio de actitud, cambio de acción. Y eso es lo que Dios quiere en nosotros, un arrepentimiento de verdad. A Dios no le complace las lágrimas de alguien que tiene un remordimiento por su pecado. A Él Él no es como usted cuando ve las teleseries. No, Él no está así en el cielo. Se le cae una lágrima cuando alguien... No. Pero si a alguien se le cae una lágrima de arrepentimiento, Él es el primero en limpiarte, en perdonarte, en levantarte. Las lágrimas de arrepentimiento provocan que la mano de Dios se extienda y te limpie y te levante. Y si no hay lágrimas, bueno, ¿quién dice que las lágrimas son la gran señal del arrepentimiento? No, el fruto digno será testimonio de que estás arrepentido. No son tus lágrimas. Y con esto no quiero ser pesado con usted, hermana, que por cualquier cosa a veces se le cae una lagrimita, es verdad. Pero los altares están llenos de lágrimas, pero pocas rodillas de arrepentimiento. Las consecuencias por la falta de amor por el Señor se perpetúan en la historia. ¿Sabe que Éfeso actualmente es la Turquía? En la Turquía, la nación, Turquía. Éfeso sigue siendo región, ahí sigue. ¿Y saben lo que pasa cuando no hay un arrepentimiento? Porque la Biblia no dice que ellos se arrepintieron, no dice más la Biblia. Porque estoy seguro que si ellos se hubiesen arrepentido, la iglesia en Asia Menor a través de Éfeso hubiese sido potente en Asia. No hubiese habido tanta necesidad de misioneros, me equivoco, Pastor Carlos, de haber enviado tantos misioneros al Asia o Europa. Porque si ellos se hubiesen arrepentido de corazón, serían la cuna principal, potente del Evangelio en el siglo XXI. Pero ¿sabe lo que ocurre hoy en Éfeso actualmente? La gente solamente va a ver las ruinas de esa gran región. Y mira lo que el Espíritu Santo me decía. Cuando alguien no se arrepiente, la gente tendrá solamente una memoria de ti a través de las ruinas. Oh, qué fuerte lo que estoy diciendo. Y me incluyo. Yo no quiero que mis hijos me recuerden con ruinas. Yo quiero que mis hijos me recuerden en victoria. Como dijo el Señor a la iglesia de Éfeso, al que venciere, le daré de comer del fruto del árbol de la vida que está en el paraíso de Dios. Que la gente no te conozca por las ruinas, que la gente te conozca porque permaneces en Cristo, aún con miles de errores o de pecado, pero nos arrepentimos, nos volvemos al Señor, y el Señor, toda esa ruina Él la echa fuera. No hay piedra que te acuse, no hay ruina que te acuse, porque la sangre de Jesús te limpia de todo pecado y de toda maldad. Aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. No haya ruinas de tu no arrepentimiento. No haya ruinas de tu falta de amor. Tanto así, usted sabía que la iglesia en Turquía está rankeada en el número 45 por el ministerio Open Doors, que ellos asisten a la iglesia perseguida, en el número 45 con mayor persecución. ¿Sabe por qué? Porque el 0,2% solamente de esa población dicen ser cristianos, y esos cristianos meten a los católicos, a los evangélicos, a los ortodoxos, a los protestantes. O sea, imagínate, en menos del 0,2%. Pero si la iglesia de Éfeso, son conclusiones que yo tengo,
Si hubiese arrepentido, no serían el 0,2% cristiano, estaría por sobre el 50% probablemente. Hoy solamente hay ruinas de una gran iglesia que estuvo en el primer siglo. ¿Es fuerte lo que estoy diciendo? Sí, es fuerte. Aleluya. Yo siento la presencia de Dios que a mí me está tocando fuerte aquí. Tengo temor del Señor. Porque yo no quiero vivir una vida religiosa. No quiero predicar porque tengo que predicar. No, quiero hacerlo todo por amor al Señor. Estamos solo en el versículo 5. Dice, y haz las primeras obras. O sea, primero, recuerdo de dónde caí. Segundo, me arrepiento. Tercero, tengo que hacer las primeras obras. El que está arrepentido hará buenas obras. El que está arrepentido hará buenas obras. Haz las primeras obras, pues si no vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar. Y pasó en Éfeso. El Señor quitó el candelero de esa iglesia. Hoy son ruinas. Hoy, por la misericordia de Dios, hay unas cenizas de iglesia que están siendo luz en medio de ese gran país, Turquía. Ocurrió. Las primeras obras, ¿cuáles eran las primeras obras que el apóstol Pablo destacó de esta iglesia? Recuerde, la carta de Pablo a los Efesios. ¿Qué era lo que ellos destacaban? Su profunda fe, su gran amor por Dios y por los hermanos. O sea, si nosotros hoy hemos perdido el primer amor, nos hemos deslizado de Cristo, ¿qué tenemos que hacer? Arrepentirnos, volvernos al Señor, y va a haber un fruto. ¿Cuál va a ser el fruto? Voy a amar a Dios. Voy a amar a mi hermano. Voy a perdonar a mi hermano. Voy a perdonar a mi hermano. Eso lo provoca el amor del Señor. Cuando alguien está en Cristo, no le será imposible perdonar. Le será difícil, claro, porque la carne lucha con esa decisión, pero mayor es el amor de Cristo. Por eso Pablo lo habla muy bien respecto a obras sin amor. Primera a los Corintios 13, del 1 al 3. Si yo hablase lengua humana, pentecostales como nosotros, y angélica, y no tengo amor, vengo a ser como un metal que resuena, o címbalo que retiñe. En otras palabras, todo lo que hace es como un tarro con piedra que no es armónico. Y no estoy diciendo en la forma de la lengua como, no estoy diciendo en el timbre de la lengua, estoy diciendo en su forma de vivir. Pablo lo está diciendo. Es un tarro con piedra nomás. Eso es. ¿De qué sirve cantar bonito, predicar bonito, enseñar bonito? ¿Usted sabía que un político puede predicar más bonito que todos nosotros los evangélicos? Ellos estudian homilética, ellos estudian oratoria, y cualquier político nos podría hacer llorar, hasta la silla lloraría con un discurso elocuente. Pablo dice, si yo hablo lengua humana y angélica y no tengo amor, vengo a ser como un metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviera profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviera toda la fe, de tal manera que trasladase los montes, y no tengo amor, nada soy. Nada soy. Si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. Ay, Dios mío. ¿Sabe con lo que más luchamos los pastores? No es solo contra los brujos de aquí, por allá, los demonios, el gato negro que anda arriba de tu casa. No, con esas cosas no es con lo que más luchamos. ¿Sabe con lo que más luchamos? Con la falta de amor que a veces hay entre los hermanos. Reconciliando aquí, por allá. Dile, oye, por favor reconcíliate, mándale un mensaje, háblale, abrázale, perdónale. Y cuando la gente no lo hace, ¿cuál es mi conclusión? Si fuera calvinista diría, este nunca conoció al Señor. Los calvinistas son así, radicales. No, este nunca nació de nuevo.
Y en algunos casos es verdad, algunos nunca han nacido de nuevo. Solamente religión, cantan bonito, predican bonito, enseñan bonito, pero no tienen nada de amor. Y a veces son las peores personas dentro de una comunidad porque son instrumentos del mismo diablo. Ocupan la palabra no para edificar, sino para dañar. Me doy cuenta inmediatamente cuando alguien anda en Cristo, cuando tiene amor, perdona, pasa por alto la ofensa, habla con aquel hermano que le ofendió, lo integra, lo ama, lo bendice, no le hace la ley del hielo. Si usted está en esa condición, yo le pido con todo mi corazón, y no lo digo con un dedo grueso como un juez, arrepiéntase, entréguese al Señor completamente, porque no hay nada peor que un religioso amargado en medio de la comunidad cristiana. Son re peligrosos, buenos para juzgar, para condenar. Desayunan pan con pastor todas las mañanas, pan con el líder de alabanza, pasan pelando, cagüineando. Arrepiéntase, por favor. Mire que el amor cubre multitud de falta. El amor cubre multitud de falta. En estos conocerán que somos discípulos del Señor, que si tenemos amor. A mí no me importa que la iglesia, que la gente diga de generación en día, tiene un lindo grupo de música. Qué bueno, que el pastor es simpático, es bonito, tiene un lindo mensaje. Eso no importa. Pero yo quiero que la gente cuando llegue acá diga, de verdad se aman ustedes, po, y son auténticos. Luchamos todos con la hipocresía. Sí, ¿quién no? Cuando usted dice, estos son hipócritas, y tú también. Sí, ¿quién no lucha contra la hipocresía? ¿Quién no lucha contra la mentira? Todos. Todos. Por eso el apóstol Pablo dice a los Colosenses 3, 23 al 24, y todo lo que hagáis, hacerlo de corazón, como para el Señor, y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Todo lo que usted hace, nunca ande buscando un reconocimiento. Deje que el Padre lo honre en público por causa que usted ha servido de corazón al Señor y a los hermanos. Nunca ande buscando un cargo, nunca ande discutiendo. No se ponga así. Ame al Señor. Mire que el mayor entre nosotros será vuestro servidor. ¿Cómo está nuestro amor por el Señor? Jesucristo dijo, el que me ama, mi palabra guardará. El amor no es solo un sentimiento, el amor es obediencia a Dios. ¿Aló? Muéstrame a alguien que está apasionado de lo que está acá. Muéstrame a alguien que está apasionado, que ama al Señor. Será el primero que va a estar interesado en un discipulado. Será el primero que va a estar interesado en la palabra. Será el primero que antes de ver las notificaciones del celular va a ver lo que el Señor le tiene en esta notificación. Será un hombre que amará la palabra. Y no solamente la va a amar, la va a aplicar, la va a guardar. Ahí se mostrará alguien que de verdad ama al Señor, en que vive lo que profesa. Yo estoy seguro que todos acá estamos en balanza. Y no creo que nadie acá pueda decir, yo amo a Dios como nadie de lo que está acá lo ama. No vaya a ser que no ocurra como Pedro. Porque Pedro dijo, aunque todos estos te negaran, se escandalizar, yo jamás. Fue el primero que pisó el palito. Y aún así, negando al Señor, usted conoce la historia. ¿Qué es lo que hace el Señor con Pedro? Paciencia, paciencia. Paciencia. Estando ahí en el pretorio, Pedro negándolo, antes que el gallo cantara, lo negó 3 veces. Una mirada del Señor a Pedro, una mirada solamente.
Pedro quedó compungido y lloró amargamente. Hubieron 2 discípulos que traicionaron al Señor. Usted sabe quiénes son, ¿cierto? Pero de esos 2, uno marcó la diferencia. Los 2 lloraron. ¿Sabía que los 2 lloraron? Los 2 lloraron. Pero hubo uno que se arrepintió de corazón y el otro se mató. De nada sirve llorar si no hay arrepentimiento. De nada sirve. Y aquí uno ve dónde está vuestro tesoro, estará vuestro corazón. Mira, voy a decir algo y usted, si no me quiere mirar, cierre los ojos como mostrándome devoción, pero al Señor. ¿Cuántos de nosotros en esta fecha, en Fiestas Patrias, gastamos dinero en nuestros placeres y deleites y con la obra del Señor así de tacaño? Y usted dice amar a Dios, y yo me incluyo ahí. ¿Amamos a Dios con nuestros recursos? O sea, donde está vuestro tesoro estará vuestro corazón. O sea, gastamos más en nuestros placeres que en darle la gloria al Señor en la obra de Dios. ¿Dónde están tus fuerzas? ¿Tu profesión, la que tú tienes, la estás consagrando como para el Señor? ¿O piensas solamente en tus placeres? Tu matrimonio, tu noviazgo, todo lo que tú haces, ¿para quién lo haces? ¿Para ti o como para el Señor? Yo creo que todos estamos aquí para pedir perdón, Señor. Yo quiero pedirle al Señor que nos apasione, como decía un hermano acá, que un día pasó para que orara, me dijo: pastor, ora por mí, porque necesito apasionarme por el Señor. Necesito apasionarme, y yo creo que nos falta apasionarnos por el Señor, por Él, no por hacer cosas para Él. El hacer las cosas por Él debiera ser el fruto del amor que tengo hacia Él, ¿me entiende? No es al revés, no es hacer cosas y cosas sin tener amor por Él. Todo eso es vano, todo eso es vano. El servicio hecho por amor es fruto de que de verdad amo al Señor. Cuando alguien ama a Dios, mire lo que voy a decir. Cuando alguien ama a Dios con todo el corazón, padece, sufre las traiciones, padece y sufre que la gente hable mal de ti y nada te detiene. ¿Sabes por qué? Porque el amor por Dios es más grande que lo que la gente diga. ¿Qué importa lo que diga Pedro, Juan, lo que me critique? ¿Qué importa? Si mi amor es más grande por Él. Yo tengo que tener la aprobación de Él, no tengo que buscar la aprobación de ustedes, querido hermano. Pablo dijo a los Gálatas: si yo buscara la aprobación de los hombres, no sería siervo de Cristo. Yo no estoy para agradarle a ustedes en cuanto a sus gustos particulares. ¿Escuchó bien? Yo estoy puesto acá con mi esposa para agradar al Señor. Y en lo que podré agradarle a usted será, como dice Pablo a los romanos, para la edificación. Si usted no está de acuerdo conmigo, háblelo. Pero yo no voy a transar mi amor por el Señor para darle el gusto a usted. Así debe ser usted también con sus hijos. El amor que tú tienes por tus hijos, manténlo, pero primero tu gran amor es por el Señor. ¿Cuántas veces nosotros transamos nuestros valores, nuestros principios por amor ciego hacia nuestros hijos? Les permitimos que pequen, les permitimos que se vayan a la pieza con la chica, el chico solo, y para no tener problemas con él o con ella, los dejamos ahí y permitimos el pecado. Escúchalo bien. Aunque tu hijo se te enoje, tú dices no, no, no y no. Y quedas bien porque amas al Señor más que a tu hijo. Tú amas al Señor más que a tus hijos. Tus hijos no son el primero, es el Señor primero. Y eso tiene que ver con determinación. El amor tiene que ver con convicción. Decir no es parte del amor. Si alguno ama a Dios, no me lo demuestre. Deje que fluya. El árbol le fluye el fruto. Le fluye el fruto.
Aleluya. Aleluya. Usted no diga en esta hora, es que no siento de amar a Dios. No lo diga. El amor es un mandamiento. Ama al Señor con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu fuerza. Póngase en pie, por favor. Yo creo que todos nosotros, quiero que solamente el piano esté sonando por el momento. Antes de cantar, antes de hacer algo, el Señor dice, recuerda por tanto de dónde caíste, de dónde, cuál fue el punto que te llevó a pagar esa pasión por el Señor. ¿Qué fue? Y lo más probable que sea el pecado en alguna área de nuestra vida. Padre, te pedimos perdón en esta hora, porque hemos sido tan ligeros en decirte amarte, y con la misma boca que decimos amarte hemos hablado mal del hermano o de la hermana. Perdónanos, Señor, por decirte amarte, y nuestros dineros, nuestro tiempo, nuestros recursos los gastamos más en nuestros placeres, como dijo el profeta Ageo, en nuestras casas artesonadas. Señor, perdónanos porque hemos estado más pendientes de las redes sociales que de la voz del Espíritu Santo. Oh Señor Dios, perdónanos por no perdonar al hermano, a los líderes que han fallado. Perdónanos, Señor, porque hemos pecado y parece que nos da lo mismo, siendo que cuando uno ama no quiere ofender a quien ama. Y yo no quiero ofender al Espíritu Santo. Yo no quiero contristar al Espíritu Santo por el pecado. Perdónanos, Señor, por nuestra soberbia, nuestra vanidad. Perdónanos, Señor, porque hemos entrado en un sistema de religión y nos gusta cantar canciones bonitas. Nos gusta escuchar a veces un mensaje que nos aliente a prosperar, a ser mejor en esta tierra, siendo que el gran mandamiento tú lo estableciste. Ama al Señor con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Perdónanos por afanarnos. Perdónanos por poner la carrera universitaria primero que tu nombre, Jesús. Perdónanos, Señor, porque a veces nos hace vibrar más un partido de fútbol que estar en tu presencia. Perdónanos, Señor, porque a veces nos abanderamos más por una ideología política y hablamos más de esa ideología y no hablamos de Cristo. Perdónanos, Señor. Como Pablo dijo, me propuse solo una cosa, conocer a Cristo y a este crucificado. Perdónanos, Señor. Hable con Dios ahí. Hable con Dios. Señor, si como iglesia hemos hecho las cosas sin amor, soy el primero en ponerme aquí delante de ti en pedir perdón, Señor. Tu palabra dice, nada hagan por contienda ni por vanagloria. Nada hagan por demostrar algo a alguien, sino con humildad, con mansedumbre, considerando incluso a los demás como superiores a ti mismo. Oh Padre, revístenos de amor, revístenos de paz. Lava, límpianos, Señor. Manténnos, Señor, en la sana doctrina, pero manténnos con un corazón sano, sin andar condenando a aquel que está en la otra vereda.
sin mirar con menoscabo a aquel que tal vez está en otra denominación. Muchos de ellos son nuestros hermanos, Señor. Oh Dios, derriba el orgullo denominacional, derriba el orgullo teológico en nosotros, porque el conocimiento muchas veces envanece, más el amor edifica. El conocimiento muchas veces no envanece, el amor edifica. Lava, limpia, 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 lava, lava, limpia. Oh Dios,